Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Rey. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Espero que me estén escuchando. ¿Ya? ¿Sonido? ¿Ya? ¿Está el sonido? Sí, gloria a Dios, ok. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Estamos ya aquí una vez más para hacer contacto a través de las redes, en nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Estamos muy contentos de esta bendición, de poder estar una vez más juntos con nuestros amigos, todos aquellos que están suscritos a nuestro canal. De verdad os agradecemos y los seguimos invitando a todos vosotros, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a suscribirse a nuestros canales. Gracias, mi amor. A nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Suscríbase, comente, dele like, reaccione como usted sienta, haga lo que nos ayuda a nosotros, apoyando la obra de Dios, y nosotros siempre le diremos gracias y a Dios. Rogaremos porque la bendición del Señor los alcance a todos ustedes que nos acompañan, que escuchan la predicación, la meditación de la palabra. Entonces, qué alegría, qué contentamiento que Dios nos da esta enorme bendición. El mundo sigue el caos, las reyertas, las sediciones. Nosotros seguimos en la palabra de Dios. Leamos por un momento, les doy la bienvenida una vez más a todos y los invito a estar con nosotros en este tiempo de reflexión de la palabra de Dios de la Biblia. Meditemos en el libro de Génesis, capítulo 6. Me encantan este libro, el libro de Génesis. Nos habla de toda la maldad que comenzaba en el ser humano a acrecentarse, la maldad, todo lo que nos aleja de Dios, el pecado. Pero bueno, le agradecemos al Padre por darnos este libro maravilloso. Aprendemos también de ellos, los que se equivocaron, y nosotros hoy, como el pueblo de Dios, estamos en esa lucha buscando hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén y amén para todos. Entonces abrimos la palabra de Dios y ustedes me conceden a mí, me dan a mí la bendición de poder leer, de poder meditar en la palabra. A mí me encanta predicar parada, pero como aquí estoy sentadita, tengo que acomodarme. Pero sí, lo más hermoso es predicar de pie. Ay, de pie uno se mueve. Bueno, en el capítulo 6, escuche lo que dice la palabra de Dios. Génesis, el primer libro de la Biblia es Génesis. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. El Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, que son los 5 libros que escribe Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que forman parte del Pentateuco. También tenemos libros sapiensales como Proverbios, libros de Ruth, tenemos los Salmos, qué precioso, Eclesiastés, bueno, el libro de la sabiduría y el de Proverbios, bueno, y todos estos libros tan bonitos. Tenemos también la historia del pueblo hebreo. Tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Entonces tenemos también a los profetas mayores, los profetas menores, y pues el libro también tenemos el libro de Nehemías, de Esdras. Todo es precioso en la Biblia. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos,
el libro, esa epístola maravillosa de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Bueno, son 14, sí, 14 las cartas que escribe el apóstol Pablo, comenzando desde Romanos hasta la última carta es Tito. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y luego Tito. No creo que escribe también. Bueno, creo que en Tito es la última carta. También tenemos en este precioso libro la Biblia. Tenemos el libro de Hebreos, que es el libro más hermoso, la epístola de Santiago. El libro de Hebreos no se encuentra, no sé, todavía no sé, hasta hoy no está claro quién o cuál es el autor. Yo cuando llegué a los caminos del Señor y comencé a leer la Biblia, llegué al libro de Hebreos, siempre mi espíritu se alineó con el apóstol Pablo. Parecía y yo creo que es el apóstol Pablo el escritor del libro de Hebreos. Tenemos la epístola de Santiago, tenemos la epístola de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, luego una pequeña epístola de Judas y Apocalipsis. Los libros, espero no haberme equivocado, pero en todo caso estos son los preciosos libros que forman parte este libro hermoso que se llama la Biblia. Estos son los libros que forman parte de este libro. Lea la Biblia, estudie la palabra de Dios, lea la Biblia para que sea sabio, créala para que sea salvo y practíquela para que usted sea santo. Vamos, que podemos, qué bonito libro, de verdad, un hermosísimo libro es la Biblia. Para mí el libro más hermoso que existe en esta tierra. Escuche el capítulo 6. Un abrazo para todos y las bendiciones del Señor espero que se derramen en vuestras vidas, hogares, familias. Los amamos, hombres, mujeres, hombres, hermanos creyentes, no creyentes, mujeres y varones de fe o no tienen nuestra fe todavía, pero aún aguardamos y aguardaremos hasta el último momento por vosotros, todas aquellos que no son cristianos. Creemos que la gracia del Señor que nos alcanzó a nosotros, también los alcanzará a vosotros, a ustedes. Hay un cántico que dice: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Venga al Señor, que lo espera el eterno y buen Salvador Jesús de Nazaret. En Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hombres se comienzan a multiplicar sobre la faz de la tierra, y que comenzaron a tener hijos varones, pero también hijas o mujeres, porque tenemos en Génesis capítulo 1 la creación de todas las cosas maravillosas que Dios hizo, que Dios creó. Sigue el capítulo 2, también cuando el Señor crea al hombre. El capítulo 3 de Génesis, la desobediencia del hombre. Y luego en el capítulo 4, Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y el capítulo 5, los descendientes de Adán, dice en el capítulo 5, bueno, y comienzan a multiplicarse los habitantes de la tierra. En el capítulo 6, leíamos en el versículo 1, dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice el versículo 2. El 1, que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Le nacen hijas. No solo tienen hijos varones, sino también comienzan a tener hijas mujeres y se van multiplicando y se fueron multiplicando. Dice que entonces, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tomaron para ellos mujeres y escogieron entre todas. Aquí, en este versículo 2 dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres? Entonces, meditando, reflexionando, hay misterios en la palabra de Dios, pero creemos, o creo yo, y lo estaba estudiando y analizando, y fui a un libro muy bonito que tengo, que ayuda mucho. Es el libro Andrews Matthews, pero se me olvidó cómo tiene el nombre, un comentario bíblico. Y exactamente tal cual yo lo había meditado, lo había sentido en el espíritu, también él lo tiene así, ¿no? Con la misma reflexión que yo sentí cuando leí estos versículos, el capítulo 6, porque hay un misterio, ¿no? Dice: viendo los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las muchachas, las jóvenes que habían. Ellos comenzaron a escoger, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Entonces, parece que los hijos de Dios se refiere a los hijos de el tercer hijo que tiene Adán. El primero, el primer hijo, Caín, tiene a Abel. A Caín mata a Abel, pero después Adán tiene a Set. Y parece que en esa línea el Dios Todopoderoso dice, de acuerdo a las escrituras, parece que es la línea que Dios toma. Dice, este es el libro, en el capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios lo creó. Al hombre a semejanza de Dios lo creó, lo hizo. Entonces dice que engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y se llamó Set. El siguiente hijo que tiene Adán después de que Caín mató a su hermano Abel es Set. Bueno, y luego viene la genealogía aquí de los años que vivió Adán. Engendró hijos e hijas y muere. Entonces viene Set, ahora la generación de Set. Después engendró Set, después que engendró a Enos, al hijo que engendra Set, se llamó Enos. Dice, y bueno, y así le nacieron hijos e hijas también a Set, y luego murió. Después dice, vivió Enos y engendró a Cainán, etcétera. Aquí están las generaciones. Entonces, yo digo, los hijos de Dios son ellos, los hijos que salen de Set. Toda esa descendencia tenía que mantenerse pura y no mezclarse. ¿Cuáles serían los hijos de los hombres? La temperatura está fuerte aquí. ¿Cuáles serían los hijos de los hombres? Los hijos de Caín, las hijas de Caín, o las hijas de los hombres serían las hijas de Caín. ¿Por qué? Porque lamentablemente al cometer este homicidio, este crimen, Dios maldice a Caín. Él está bajo una maldición. Entonces, y es echado lejos Caín. Entonces, yo pienso que los hijos de los hombres
o las hijas de los hombres son las hijas de la descendencia de Caín. Caín engendró a un hijo, después tuvo otro, y aquí está también la genealogía, todos los hijos que llegó a tener. Mire, por ejemplo, la maldición en el capítulo 4 dice: ¿qué has hecho?, le pregunta Dios a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este es Génesis 4, versículo 10. El 11: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, o para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí está la maldición. Ahora pues maldito seas tú. Fue terrible, desagradó tanto a Dios lo que hizo Caín, y entonces lo maldijo. Está bajo una maldición. Le dice Dios, luego sigue el Señor Dios Todopoderoso hablando: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Entonces Dios lo maldijo a Caín a causa del crimen que había cometido. Para mí estos son de aquí, de la descendencia, porque mire, dice: y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz un hombre llamado Enod. Y luego Enod, dice, le nació Irad. Irad engendró a Mahujael. Y bueno, y así engendró Mahujael a Metusael, y así sucesivamente. Metusael engendró a Lamet, y vienen las generaciones de Caín. Estos son los hijos de los hombres, y los hijos de Dios, la descendencia que viene de Sed, de el hijo que fue como reemplazo, como dijo Eva, por Abel. Entonces eso es una humilde opinión que concuerda con nuestro comentario bíblico. Sigo leyendo Génesis 6, he leído el 1 y el 2. El 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el versículo 3. ¿Qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu Santo contiende con el ser humano, con los pecadores, por medio de la convicción que trae al corazón de pecado. El Espíritu Santo nos advierte por medio de la conciencia, que por medio de lo que nosotros tenemos la conciencia, que nos volvamos a Dios. Mire el monitor, que nos volvamos a Dios y que dejemos el pecado, la maldad. No contenderá para siempre el Espíritu del Señor. Claro, porque no siempre va el Espíritu Santo. Tiene un tiempo Dios, que Dios nos llama a reaccionar, a reflexionar, a meditar, a darnos cuenta, a salir de ese pecado, de los errores terribles que estemos cometiendo. El Señor nos llama, Dios nos llama, y el Espíritu Santo, qué papel precioso. Dice Dios: no contenderá para siempre mi espíritu. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. No va a contender para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, incurablemente corrompido. Es el ser humano, él es carne. ¿Cuándo se corrompe? En el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Adán, o Eva y Adán, desobedecen y pecaron contra Dios. El Dios del cielo entonces dice: no va mi espíritu a contender para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, incorruptiblemente corrompido, carnal y sensual. Y
sensual es el ser humano. ¡Ay, Dios mío! Y que pone un límite a la vida del hombre en la tierra del Señor, 120 años. Y con el pasar de los años fue más triste, porque ahora en el salmo hay un salmo que dice: los días del hombre son 70, y en los más robustos 80. Pero con todo es cansancio y fatiga. Qué pena. Dios había creado su hombre para que viva perpetuamente, pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, 120 años. Porque escuchó, dice: no va a contender para siempre mi espíritu. No es para siempre que el Espíritu Santo va a estar trabajando. Contiende con los pecadores, trayendo convicción de pecado al corazón del ser humano. Está advirtiéndonos por medio de nuestras conciencias que nos volvamos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que dejemos toda práctica pecaminosa, pero no lo hará para siempre. Todo tiene un tiempo. Si ahora el Espíritu de Dios está tocando a las puertas de su corazón y se siente incómodo, usted que nos está escuchando, siente que, o nos escucha, ya nos puede estar escuchando por tiempo, y se siente que comienza a darse cuenta que muchas cosas ha hecho equivocadas, erradas, desacertadas, es que el Espíritu Santo está trayendo esa convicción de pecado, está contendiendo con el pecador, con su pecado, y no para destruirlo, no para condenarlo. El Espíritu de Dios contiende con el pecador para que se vuelva a Dios, para que pueda ver su pecado, pueda arrepentirse y volverse al Dios Todopoderoso. Qué precioso saber el amor de Dios para con el hombre, Dios mío. Por eso dice su palabra: con amor eterno te he amado, y por eso prolongué mi misericordia sobre tu vida. Es que el amor de Dios es eterno. Nos ha amado con un amor tan grande, eterno, tan glorioso, tan maravilloso. Y qué triste que el ser humano no alcanza a darse cuenta de este amor eterno, de este amor infinito. Entienda, amiga, amigo mío, si su conciencia está moviéndose y usted se siente devastada o se siente en angustia: cometí esto, ¿por qué lo hice? Pude no haberlo hecho. Es que el Espíritu de Dios le está trayendo convicción de pecado. Su conciencia está haciéndole ver, está siendo redarguida, y dele gracias a Dios, porque usted todavía no tiene la conciencia encallecida, endurecida. Dice que llega un momento en que el pecado, la maldad es tan grande que practica el ser humano que pierden toda sensibilidad. Ya la conciencia no les habla. Están en un mundo de maldades, de perversiones, que se les calcina, se les endurece la conciencia. Pero si usted está sintiendo algo dentro de usted y está mirando y mira hacia atrás y reconoce que se ha equivocado, y todo, es que el Espíritu de Dios está contendiendo con usted. No lo hará para siempre, pero bendito sea Dios que las veces que viene el Espíritu Santo al hombre a activar esa conciencia, hacernos ver el pecado, es porque Dios quiere. El Espíritu Santo quiere guiarnos a Dios, y Dios quiere que nosotros miremos hacia Él, miremos hacia Dios. Dice su palabra: los que miraron a Jehová no fueron avergonzados, y todo lo contrario, sus rostros serán iluminados. Nosotros seremos iluminados. Acérquese a Dios, mire al Señor. Escuche el versículo 5 de este mismo capítulo 6, sigo leyendo. Y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y el mal. Ese es el versículo 5, pero me salté uno, el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos los encontramos, que puede aclararnos un poco más el entendimiento. Dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que las vieron que eran hermosas. Entonces creemos que las hijas de los hombres era la descendencia de Caín,
y que los hijos de Dios era la descendencia de Adán a través de Sed o de Abel. Él viene, ya no estaba en la tierra, murió Abel, pero ahora el hijo que le nace a Adán y a Eva se llamó Sed. Entonces creemos que esa es la descendencia de los hijos de Dios. Eran gigantes, hombres muy valientes. Dice, ¿qué ve en el versículo 5? Dice, vio Jehová Dios, para ser un testigo que él mismo ve. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos y del corazón de los hombres o de ellos era de continuo solamente el mal. Los tiempos que vivimos, los mismos, y avance más de la maldad, mayor podredumbre, más degeneración, más maldad. Mire usted que el Dios omnipotente, él se inclina a mirar a la tierra, o él mira hacia la tierra, y qué triste que el corazón de Dios sienta tanto pesar, tanta tristeza de ver, dice que mire, que el designio de los pensamientos y del corazón del hombre era de continuo, pero repite y lo mismo, y pecado, más maldad, más de continuo solamente el mal. Ante esto que ve el Señor, el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió el Dios Todopoderoso de haber creado hombre en la tierra. ¿Y sabe qué dice la Sagrada Escritura? Le dolió en su corazón, le dio pena, pesar, tristeza al corazón de nuestro Padre de amor y de misericordia. Nuestro Dios que es bueno, claro, porque a ese hombre Dios lo había creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre que había sido el centro de su creación, aquel que llevaba la gloria suya, su presencia, ahora estaba corrompido, degenerado, pervertido. Qué triste los tiempos es ahora. Peor, ¿por qué no ha llovido fuego como llovió en dos ciudades, Sodoma y Gomorra? Y destruyó Dios a causa de la violencia, de la maldad, de la podredumbre. También aquí lo dice en la palabra del Señor, en unos versículos que ya los vamos a leer. Dice que la violencia era grande en la tierra. Es los tiempos que vivimos, tiempos de degeneración, de violencia, de maldad, de continuo el pensamiento y el corazón del hombre, dice la Sagrada Escritura, era el mal, exactamente lo que vivimos. De continuo solo el mal en el corazón del ser humano, en el corazón de los que están en autoridad, de los líderes. Dios mío, cuántos problemas hay hoy a nivel del mundo entero. Qué pena, Dios mío. Vamos a ver qué ocurre en estos tiempos. Pienso que se vienen momentos más difíciles aquí a nuestro planeta Tierra para el hombre. Siguen las protestas en Bolivia, no llegan a un acuerdo, quieren que el gobierno se vaya. Vamos a ver qué permite Dios. Hay marchas en Perú, hay problemas en Colombia, que no se aceptan estas elecciones, pero igual van a segunda vuelta. Nada consiguen, tienen que estar atentos y sencillamente procurar que las elecciones sean limpias. Y quiera Dios que en eso sí estén atentos para que nadie meta su mano. Ninguna nación poderosa. No debe ser así. Debe haber un freno, un pare, y cada nación gobierne, los líderes gobiernen sus propias naciones, sus propios pueblos. Nada de patio trasero, nada, eso no existe. Todos somos naciones, pueblos que debemos de amarnos, respetarnos. La nación más fuerte, más poderosa, ayudar a las naciones más débiles o a las naciones más pequeñas, para que todos vivamos en paz, en armonía, en unidad. Somos seres humanos todos. Somos iguales todos, el rico, el pobre, el que no es, el blanco, el cholo, el mestizo, el negro, todos somos iguales. Y todos procedemos del mismo ser Dios. Quien nos creó es Dios. Y Dios no nos creó y nos
puso en la tierra para que nos enemistemos, para que nos destruyamos, para que nos hagamos daño y nos hagamos mucho mal. Dios nos creó para que vivamos en paz, en armonía, para que vivamos felices en la tierra. ¿Por qué no vivimos todo esto? ¿Por qué no lo vivimos? Porque lamentablemente hay mucho pecado. Si vivimos de espaldas al Dios viviente, ignorando su ley, su palabra, sus mandamientos, ¿qué paz puede tener el hombre? Entonces el pecado se enseñorea más. El pecado más se apodera del hombre, más. Porque si no está Dios, Dios es el freno, Dios es la luz, Dios es lo que detiene que el hombre vaya desenfrenado en su maldad y en sus perversiones. No está Dios morando en el corazón, por lógica se desenfrena el ser humano. Se desenfrena porque lo va a motivar y lo va a estar tentando el diablo, su demonio, y la carne que no resiste, no puede resistir al diablo, se arrastrará a lo más vil y a lo más bajo. Amigas, amigos, tenemos que reflexionar. Hay tristeza en el corazón de Dios cuando mira a la tierra y solo ve maldad. Me preguntaba mientras yo leía, dice, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio del pensamiento y del corazón, dice, de ellos era de continuo el mal. Me preguntaba y yo decía, Dios, ¿y qué sentirás ahora que miras a la tierra? Comenzando por los gobernantes, guerra, más guerra, para vender más armas. Las naciones más poderosas los gobiernos están ligados a la industria armamentista y en ocasiones les conviene que la guerra continúe porque siguen enriqueciéndose determinadas empresas, compañías, multinacionales tan grandes. Qué triste hasta dónde llegó la avaricia, la codicia. No les interesa si mueren los soldados, si mueren la gente, los civiles, nada les importa. Dios se apiade de nosotros y nuestro Rey Mesías, nuestro Cristo Santo, venga pronto, Dios mío. Porque si el Señor no viene, si no está el Espíritu Santo contendiendo con nosotros, redarguyéndonos, haciéndonos ver el pecado, ¿en qué nos convertiríamos, Dios mío? Seríamos como animales o como fieras. Seríamos como fieras despedazándonos, destruyéndonos. Alabado sea el Dios omnipotente, que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesucristo está en esta tierra. Y hay corazones donde mora el Espíritu Santo. Y ese Espíritu divino nos sigue usando, tratando de traer esa convicción de pecado, de justicia y de juicio al corazón del ser humano. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios santo y glorioso? ¿Cómo no bendecir al que hizo las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor? ¿Cómo no bendecir al Dios de los ejércitos celestiales? ¿Cómo no adorarte, Dios mío y Señor mío, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que nunca, a pesar de la perversión del corazón del hombre, a pesar de la maldad, de la violencia, del crimen, de tantos actos aberrantes, nunca nos has dejado, y siempre Dios está buscando que el hombre se reconcilie con Él? Bendito sea nuestro Padre. Amigos míos, por favor, ¿a dónde llevamos el corazón santo de nuestro Padre? Esto no le quita, no es que el corazón de ya Dios está triste, llorando. No, Él nada puede mover la rectitud, la paz, la tranquilidad de nuestro Santo Padre, la paz, esas serenidades. Pero es innegable que hay en su corazón esa tristeza, porque es su hombre, es aquel que Él lo ha creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y que se ha extraviado tanto y que está perdido en el desenfreno. Hoy, Dios mío, que los hombres, ay, Dios bendito, es que solo viven buscando mujeres, sacando mujeres, todo lo que publican mujeres. Y no importa si son de la IA creo que está haciendo todas estas figuras y cosas, no importa. Están tan morbosos, tan pervertidos. ¿Qué sentirá Dios? Llegó al extremo cuando vio Dios que dice que la maldad de los hombres era
no pierda esa palabra, era mucha en la tierra. Mucha, era tanta la maldad en esta tierra, que mira el versículo 6, se arrepintió Jehová Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y su corazón santo, por eso siente pesar, porque Él es santo. Él es santo, Él es infinitamente santo. Ante su santidad, qué dolor siente viendo a su hombre arrastrado en la ignominia, en la vergüenza, en el asco, en la podredumbre del pecado. Y se arrepintió el Señor Dios Todopoderoso de haber creado a ese hombre, y le dolió en su corazón. Y mira el versículo 7. Y dijo Jehová Dios: arraeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, todo, reptiles, aves, todo, porque se arrepintió de haberlos hecho. Ese es el versículo 7. Y el versículo 8, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta devastación, en medio del dolor que le afligía, que el hombre provocaba al corazón de Dios, en medio de todo, el versículo 8 de este capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es que era como un lucero destellante en medio de la podredumbre, en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio de la suciedad, en medio de lo que los hombres, dice su palabra, eran tan malos. Un hombre era como si resplandecía en medio de la podredumbre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Dice: las generaciones de Noé son estas. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice: en sus generaciones con Dios caminó Noé. Ese es el versículo 9. El 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es como si un lucero resplandece en medio de la oscuridad. El pecado está, cuando la Biblia habla de oscuridad, de tinieblas, se asocia con pecado, con corrupción, con ignorancia espiritual, con pecados no confesados. Escuchó, dice Noé. ¿Qué era? ¿Por qué dice el versículo? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque el versículo 9 nos aclara por qué halló gracia. Dice: Noé era varón justo, Noé era perfecto en sus generaciones. Hay un punto y coma, y luego dice: con Dios caminó Noé. Exactamente el versículo 9. Allí termina el versículo 9. Lo vuelvo a leer. ¿Qué era Noé? Un varón justo. Pregúntese: ¿se puede vivir en medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad, en medio de la violencia, en medio de los ladrones, en medio de los delincuentes, los mafiosos, los drogadictos, en medio de las prostitutas, en medio de los homosexuales, en medio de la perversión, de la degeneración? ¿Se puede vivir una vida recta y justa? Se puede. No es un ejemplo. Hoy la generación que nos tocó, nosotros somos la generación que le tocó vivir, nos estamos esforzando. Tal vez no lleguemos a la altura de Noé, pero luchamos con todas las fuerzas por no dejarnos corromper, porque el mundo no nos arrastre. Porque el mundo no nos arrastre. Estamos luchando y resistiendo a Satanás, que en todo momento está buscando cómo tentarnos y que nosotros caigamos en esa tentación. ¿Qué era Noé? ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque era un varón justo. Es su palabra, y la palabra de Dios no miente. No, Dios lo quiso poner. No, esto es, todo lo que Dios nos ha dicho es verdad, es verdadero. Así fue, así ocurrió. Dios no miente. Todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz, dice su palabra. Noé era varón justo. Esto me recuerda a Jod. Esto me recuerda a Jod.
Se puede vivir en medio de la inmoralidad y de la perversión una vida justa. Se puede vivir una vida recta. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Podemos vivir. Recuerdo en una ocasión, un hombre me contaba que compraban mercaderías robadas y que así habían hecho su patrimonio. Sabía que sacaban la mercadería del puerto marítimo y bueno, luego venía a ellos y ellos la vendían baratísima. Inclusive me estuvo ofreciendo a mí. Y entonces yo lo estaba aconsejando y le dije, no está bien eso. Y él me decía, es que no es fácil, no se puede vivir. Hay que hacer algo para tener las cosas. Tenía su buena casa, tenía sus cosas, su patrimonio. Le dije, pero es un dinero mal habido. Usted nunca será feliz. Nunca será feliz. No está bien lo que está haciendo. Y me decía, no se puede vivir de otra manera. Sí se puede. Se puede vivir una vida de honestidad, de rectitud. Tenemos que aprender a contentarnos. Lo que pasa es que el corazón del ser humano se abre en ambiciones, en deseos, quiere más y busca más. Entonces ese hombre o esa mujer están desenfrenados. ¿Quién pone un freno? El único ser que nos pone el freno para no pecar, para que la conciencia nos haga ver la maldad y toda la suciedad que hay en el interior nuestro, es la conciencia, y lo hace el Espíritu Santo usando nuestra conciencia. El Espíritu de Dios contiende con el hombre, tratando de traer esa convicción de pecado en el ser humano. Pero llega un momento en que el hombre ignora, rechaza. Entonces dice el Dios del universo, dice yo, aquellos que no aceptaron la verdad, Dios mismo envía un espíritu de mentira para que te deleites creyendo en la mentira, ya que tú rechazaste la verdad. Por favor, mis amigos, escuchen, no era varón justo. Hay una coma, era perfecto en sus generaciones. Varón, dice, no era un varón perfecto en sus generaciones. No en vano se salva él con toda su casa. Si él era temeroso de Dios y amaba a Dios y caminaba con Dios, sus generaciones también fueron temerosas y caminaron con Dios. Porque él es la cabeza. Pero hoy las cabezas están putrefactas. Los hombres que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios están podridos, la mayoría, por no decir todos prácticamente, cargados de morbo, de alcohol, de lujuria. Están perdidos, por favor. Han perdido autoridad en sus hogares. Ni los hijos les obedecen. Hoy no hay respeto para el padre, para la madre. Es un insulto llamarle al viejo ese al padre o a la vieja. Llame por nombre, mi madre, mi padre. Aprenda a respetar, a ser reverente. Si usted no se sujeta a sus padres que los ve, ¿cómo se va a sujetar a un Dios todopoderoso que no lo ve? Si usted no aprende sumisión y obediencia en su casa, hijo, usted no va a aprender a someterse al Dios omnipotente, porque a Dios no se lo ve. Si usted no se somete a los que ve, a los que Dios ha puesto por autoridad en su casa, y usted, padre y madre, dejen de ser cochinos, dejen de ser mal hablados, dejen de ser vulgares por amor a Jesucristo. Sus hijos aprenden mejor de lo que ustedes se imaginan, no del vecino de ustedes. Ustedes son los maestros para bien o para mal de sus hijos. Si ustedes mienten, sus hijos serán mentirosos. Si ustedes son vulgares y se tratan de una manera grosera y vulgar, marido y mujer, mujer y marido, así los tratarán los hijos a ustedes. No tienen a nadie a quien respetar. Aprenda, hombre, usted es cabeza, usted es el primero que lo creó Dios. Aprenda a mantener su hogar sujeto, sus hijos sometidos a usted, a su poder y a su autoridad, no a la vulgaridad, a la patanada. ¡Qué horror dan los hombres! Ven programas inmundos, cosas de vulgaridad, cosas donde, Dios mío, el lenguaje es tan soez. Así serán sus hijos, vulgares, mal hablados, podridos de boca.
y peor el corazón estará pervertido de sus hijos. Por amor a Jesucristo, no destruya a sus hijos, no los destruya. Entienda que sus hijos vinieron a este mundo, son el regalo que Dios le ha dado. Y bíblicamente usted se pondrá delante de la presencia de Dios a dar cuenta de cada uno de sus hijos, cómo los formó, cómo los instruyó, cómo los capacitó. Enséñele el temor a Dios, enséñele el temor a Dios. Hay padres que les enseñan a los hijos: mijito, en la escuela no se deje de nadie, si le pegan, golpee también ustedes. Eso harán los hijos, violencia, porque usted es violento. Así van sus hijos a generar violencia en las escuelas, en los colegios. Es triste ver, Dios mío, lo que está pasando en los colegios. Me contaba una madre de familia que tiene sus hijos, el bullying que estaba enfrentando a su niño recién llegado, Dios mío. Es horrible lo que está pasando y los padres no existen. No están los padres para sus hijos. Padre, madre, entiendan que en el colegio, en la escuela, si usted no cuida a sus hijos, esas instituciones van a terminar, los que les hacen bullying los van a terminar destruyendo. Hay niños que han sido hasta violentados dentro de la escuela, del colegio. Lo sorprendente es que esta madre me contaba que el niño buscó ayuda a una tutora, a la tutora, después fue a un profesor, después a otro. Dios mío, nadie, la tutora el profesor se quedó en el aire, nadie le brindó ayuda. Tuvo que hacerse el problema mayor de bullying para que vayan al rectorado y por fin llamen al padre y a los padres y a las madres. Pero Dios mío, pero ¿hasta dónde? Por favor, papá, mamá, cuiden a sus hijos, entiendan, los necesitan. Ustedes son esa protección que Dios ha puesto a estos niños que no pidieron venir al mundo. Ustedes los engendraron, ustedes tienen enorme responsabilidad. No solo proveer, cuidar, proteger. Sus hijos tienen que sentirse seguros con papá y con mamá, porque si ellos se sienten solos y desamparados, va a ser peor el bullying que enfrenten. Hay niños que terminaron hasta quitándose la vida a causa de todo ese malestar, todo ese bullying que sufrieron en el colegio. Por favor, pero usted cree, vemos las historias, aprendemos. Es que la conciencia está como adormecida, se despierte en el nombre de Jesucristo la conciencia de los padres. Por amor a Jesús, entienda, si su padre lo ve tomando y hediondo alcohol, apesta a vómito, sus hijos vendrán a corta edad, estarán también bebiendo. Hay que cambiar, amigos, amigas, tenemos que cambiar. Y hay una puerta gloriosa que se nos ha abierto 2000 años atrás. Uno muere en una cruz clavado, sus brazos abiertos, esperando que la humanidad toda se vuelva a Él, que nos acerquemos a Él, a Jesucristo, y Él nos llevará al Dios Todopoderoso. Una puerta se abrió. Es la puerta de la vida, es la puerta de la bendición. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pasto, hallará comida de vida eterna y encontrará la vida eterna. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la puerta, pero no solo es la puerta, Jesucristo es el buen pastor. Aquí estoy leyendo Génesis capítulo 6 y dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento que nosotros éramos como ovejas que no tenían pastor, pero Dios se dolió en su corazón de ver que el hombre estaba como una oveja que no tenía quien lo pastoreara. Dios se había ido del hombre a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Adán. Esa es la primera muerte, la muerte espiritual. Se fue Dios y el hombre quedó solo aquí en la tierra, haciendo la voluntad de su mente, de sus pensamientos y de su carne. Hasta que vino Jesucristo, Dios mío, el cielo se abrió cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Es que el Cordero de Dios nos estaba abriendo una puerta eterna, una puerta infinitamente gigante, para que nosotros entendamos que si hemos hecho mal las cosas, si criamos mal a nuestros hijos, si los deformamos, en vez de formarlos los destruimos. Si
Si eso hicimos, ahora hay una puerta abierta. La puerta se llama Jesús de Nazaret. Podemos cambiar las cosas. Se puede cambiar en esta vida. Se puede vivir en medio del caos, en medio de la anarquía, en medio de la corrupción, en medio de la injusticia, en medio de la inmoralidad, en medio de las depravaciones y de las perversiones. Podemos vivir una vida de justicia, de rectitud, una vida que agrade a Dios. Nosotros somos en esta generación el testimonio vivo. El testimonio vivo. Se puede vivir una vida que agrade a Dios y una vida de paz con los seres humanos aquí en la tierra. Si yo no tengo paz con Dios, no voy a tener paz con mi prójimo. Aquí está un hombre en medio, dice, la violencia era mucha. Escuche, dice, vio Dios que la maldad en el corazón del hombre era mucha, era demasiado, era en gran manera grande. Pero había un hombre que resplandecía como un lucero en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Ese hombre halló gracia delante de Dios porque era justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. No es que Noé estaba solo de rodillas, es que Noé caminó en todo tiempo amando y temiendo a Dios. Si iba por el camino, pensaba en Dios. Si se iba a descansar, pensaba en Dios. Si él iba con su mujer y tenía una relación y la amaba a su mujer, pensaba en Dios, porque Dios era el ser que estaba con Noé y Dios lo guiaba. Él no era un pervertido, un degenerado, un depravado. Era un hombre temeroso del Dios del cielo. Y mire, el versículo 10 dice, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El 11, y se corrompió la tierra delante de Dios. Escuche el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo vivía este hombre justo? ¿Cómo? Era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo caminaba él con Dios mientras los otros se pervertían? Mientras los otros estaban llenos de violencia. Son los tiempos que vivimos. Pero hay una iglesia cristiana, no una religión. Usted puede tener cualquier religión y ser violento. Usted puede tener cualquier religión y ser malo. Usted puede tener una religión y ser un adúltero, un borracho, un fornicario. Pero cuando usted es un verdadero cristiano, cambia todo. Cambia todo. Hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo en esta tierra, que no se doblegará ante el pecado, no se doblará ante los demonios que están tentando, no se va a doblegar ante la inmundicia. La corriente de este mundo no la arrastrará, porque está cimentada sobre la roca, y la roca es Jesucristo, y la roca es Jesucristo. Entienda, mis amigas, mis amigos, el Señor lo está buscando. El Señor la está buscando a usted. Ahora lo llama, amigo, amiga mía. El Señor lo está llamando a usted. Dios quiere que usted camine como Noé. Dice que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién camina usted, amiga, amigo que me escucha? Si es un vulgar, un borracho, un pervertido, un mujeriego, traicionador de su esposa, traiciona a sus hijos, les ha fallado a todos, usted está caminando con el diablo. Usted camina con el diablo. Ahora lo llamo, lo exhorto, lo invito, camine con Dios, enderece. Ya no se puede, hermana. Sí se puede, en el nombre de Jesucristo. Él es todopoderoso. Lo que tú no puedes, Él lo puede. Lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Has perdido toda autoridad, todo respeto. Nadie te quiere, nadie te respeta, mujer o varón. Hay hijos que detestan a la madre, no la aman, porque fueron madres horribles con su conducta. Hasta la vieron revolcándose en la cama con otros hombres. Sus hijos la vieron. Se les partió el alma a esos niños. Quedaron traumatizados. Hay que caminar para buscar socorro, ayuda, buscando a Dios, para que el Dios del cielo sane el corazón de estos niños, libere el corazón de estos jóvenes que están heridos, están lastimados. Hay jóvenes que vieron cuadros horribles en el papá, en la mamá. Hasta hoy no se enamoran, no se quieren casar porque tienen un trauma
Quiera Dios liberarlos para que ellos tengan una vida normal, pero no sean como sus padres, sean como Jesucristo quiere que sean aquí en la tierra. Hay que cambiar, amigos, hay que cambiar, y Dios usa este vaso para seguir exhortando, para seguir llamando al hombre, a la mujer. Vengan, procedan al arrepentimiento. Hay hombres a la luz de la palabra que en medio de las tinieblas, en medio de la podredumbre, resplandecían como una estrella en el firmamento lleno de oscuridad. Era como una estrellita que brillaba. Era Noé. Dice que era un hombre justo. Este hombre era perfecto en sus generaciones. ¿Con quién caminó Noé? Con Dios. Le estaba reservada la vida eterna, porque no moriría junto con los violentos, no moriría junto con los depravados. El diluvio se venía, se corrompió la tierra delante del Dios de los cielos. Esta tierra es de Dios, no es tuya, amigo, no es tuya, amiga. Por la casa, la mansión, el palacio que tengas, nada es tuyo, ni tus hijos son tuyos. Son un regalo que Dios te ha dado y vas a dar cuentas al Dios de los cielos. Nada tenemos, ni siquiera la vida nos pertenece, porque cuando Dios nos llame, ni tú ni yo nos podemos quedar en esta tierra. Ya nos llama Dios, ya nos llama el Señor. Entienda, haga las cosas bien, lo que le quede de vida, muchos años, pocos años, haga las cosas bien. Como Noé caminó con Dios, Dios le había reservado la eternidad a este hombre. Dios le había reservado la eternidad. Me maravillo, de verdad me regocijo en el Dios Todopoderoso. Cuando el Señor dice en su palabra, en el libro, en la epístola de Hebreos, el versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hallará y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y el versículo 7 dice así, escuche: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el versículo 7, epístola de Hebreos, capítulo 11. Escuchó la herencia que dejó Noé. Si usted es un delincuente, sus hijos serán delincuentes. ¿Qué herencia dejó a sus hijos? Una herencia maldita. Caín mató a su hermano, le quitó la vida. ¿Qué herencia dejó Caín? Una herencia maldita, porque Dios lo maldijo. Dios lo que más quiere es bendecir al hombre, pero llega un momento en que, como dice su palabra, enviaba profetas a Israel, enviaba profetas, los mataban, los destruían, hasta que ya no hubo más remedio. Así es nuestro Padre, Él envía. Yo me maravillo cuando Noé construye el arca. Los estudiosos, los teólogos dicen 120 años predicó Noé. En esos 120 años ese hombre llamando, se acerca, se viene el fin, viene un diluvio. Volveos a Dios, vuélvanse a Dios. Sería muy bueno que grabes. Volveos a Dios. Escuchó lo que dice la palabra del Señor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Quién le advirtió a Noé? Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. Con temor este hombre justo, con temor preparó el arca. Qué pena, hombres que tienen hijos, padres de familia. ¿Sabes qué están buscando? Mujeres. A través de las redes tus hijos también serán pervertidos, lujuriosos, y lo único que van a buscar un día es mujeres, porque esa es la herencia que tú le estás dejando a tus hijos. Por favor, hay tantos desubicados en este mundo. El diablo los tiene perdidos, desubicados. Hay que estarlos ubicando. Qué triste, Dios mío. El enemigo
Te ha quitado todo valor, toda dignidad, hombre. Levántate en el nombre de Jesucristo. Tú eres el centro de la creación de Dios. Tú, hombre, eres el centro. Nosotras salimos de la costilla del hombre y no tenemos menor valor, igual que ustedes. Hay muchas mujeres que aman y temen a Dios. También hay hombres, pero ¿cuánto daría porque millones de hombres se arrepintiesen y se volviesen a Dios? Es que la gloria de Dios está en ustedes. La gloria de Dios. Vuélvanse a Dios. Qué precioso. Con temor preparó el arca porque era temeroso de Dios. ¿A quién le temes tú? Le temo al vacunero. Le temo al drogadicto. Ya cuando está drogado ya no sabe ni lo que hace, pues. Cállate. Ve a buscar la Biblia, lee con tus hijos y aprende a temerle al único ser que puede enviar tu alma al infierno. No es el que está ahí, el violento, el vacunero, el que forma parte de una banda. Eso no. ¿Y qué crees que no? Ya esa gente está perdida. Sí. Si Dios, Él quiere entregar a alguien, Él sabrá, porque andan en caminos torcidos. Pero a los suyos nunca los entregará Dios en manos de estos pervertidos. Él nos cuidará, Él nos protegerá. Estoy segura, pero segurísima, pero más que segura, pero más de eso, mi Dios me cuidará. Él nos protegerá. No en vano camino todas estas décadas con Él. Me ha cuidado, me ha protegido, me ha guardado de engañadores, de violentos, de malos. Él lo hará. Dice, escuche, dice, cuando Dios le advirtió a Noé acerca de las cosas que aún no se veían, Dios le dijo: Noé, voy a traer un diluvio, voy a destruirlo todo. ¿Sabe qué dice? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y por qué? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe qué? ¿Por qué él hizo el arca? Construyó el arca porque él buscaba que se salvase toda su familia. Esa era su generación bendita. Y él no iba. Dios le había advertido. Y si él se llenaba de incredulidad y no le creía a Dios, él no construía el arca. Pero él había cuidado a su familia. Él era temeroso. Era un varón justo. Era en sus generaciones perfecto. Había caminado con Dios. Entonces Dios le enseñaría, le advertiría a Noé que se venía el diluvio. Dios mío, qué precioso, Dios mío. ¿Qué es la piedad sino caminar con Dios, mis amigos? Implica que estamos de acuerdo siempre con Él. Eso es la piedad. Eso es caminar con Dios. Estoy de acuerdo. Nos reconciliamos con Él. Nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, nos reconciliamos con Dios. Caminar con Dios es tenerle siempre presente a Él, a nuestro Dios. Y sentir que estamos presentes también ante Él. Sentir que estoy muy presente ante Dios, actuando como quienes están ante la constante mirada del Señor Dios Todopoderoso. Es vivir una vida de comunión con Dios. Es hacer de su palabra nuestra norma de vida, mis amigos, mis amigas, y hacer de la gloria de nuestro Dios santo y maravilloso nuestro objetivo. Ese es en todos nuestros actos. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Mire, caminó Noé, caminó. Dice, dijo pues Dios a Noé. Ahora estoy leyendo el versículo que sigue. El 12 era: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra.
pero Dios le reveló a Noé, porque era justo, porque era temeroso, porque en sus generaciones él fue perfecto, y porque con quién caminaba Noé. Noé no caminaba con el diablo, Noé caminaba con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Escuche lo que dice en Amos capítulo 3 versículo 7. Porque no harán nada, escuche, porque no harán nada Jehová Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos todos, los profetas, los siervos del Señor. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová de los ejércitos el Señor, ¿quién no hablará? ¿Quién no profetizará? ¿Sabe qué se convierte Noé? Como en un profeta, hablando. Dicen que tardó 120 años en hacer el arca, en construir el arca. 120 años de la paciencia de Dios, esperando Dios que muchos se arrepientan. ¿Sabe quién se arrepintió? ¿Sabe quién creyó a Dios? Porque Noé le creyó y condenó a esa generación por su fe bendita. ¿Y por qué no le creyeron? Noé sí creyó, y creyó, toda su casa se salvó. Noé, toda su familia, 8 personas, nadie más se salvó. Escuchó lo que Dios dijo: he decidido poner el fin, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué quería Dios poner fin? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Qué estaba la tierra? Llena de violencia a causa del ser humano. Dios mío, Señor. Y escuche, hazte un arca de madera, le dice. Harás aposentos en el arca, la vas a calafetear. Escuche, y de esta manera la harás. Le da la medida el Señor. Dice, y tú harás el arca de esta manera. Y le da las medidas el Señor y le dice las ventanas y todo. Y Noé lo hizo tal como Dios se lo dijo. Ay, Dios mío, si Noé le creyó al Todopoderoso, creamos nosotros también. Ahora tenemos aún una revelación más alta todavía, más alta con Cristo Jesús, el Señor de gloria. Usted recuerda lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Escuche, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ahora tenemos qué revelación tan grande. Bendito y alabado sea nuestro Padre de amor, nuestro Dios de misericordia, nuestro Dios de verdad, que tiene de nosotros tanta misericordia. Lamentablemente, qué triste que el ser humano no quiere oír la voz del Señor. Permítame que termine leyendo una vez más el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Mire lo que dice, lo que decía en Génesis. Dios mío, la tierra estaba llena de violencia. Dios decide poner fin a todo ser vivo, porque la tierra estaba llena de violencia a causa del hombre, a causa de ellos. Yo los destruiré, dijo Dios, pero le advirtió a Noé: tú tienes que hacer un arca, porque voy a destruirlo todo. Le creyó Noé. Él tuvo fe. Usted crea en lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y escuche, dijo Jesús en Lucas 17, dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y voy a terminar aquí.
Dice, y dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. No vayan ni los sigan. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Como el relámpago resplandece cuando aparece, es como si toda la tierra se ilumina, así será la venida del Hijo del Hombre, y superior a un relámpago. ¿Cómo iluminará Jesucristo la tierra si es tan perfecto y tan divino, Dios mío? Escuche, pero primero estoy leyendo Lucas 17, versículo 25 ahora. Ya leí otros versículos, 2 más antes. Dice el 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, por la generación que vivió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. La desecharon al Maestro, esa generación. Muchos, miles, lo desecharon al Señor, y por generaciones ya vividas han seguido rechazando y desechando al divino Rey. Qué triste, Dios mío. ¿Sabe? Ahora viene a mi corazón y a mi mente ese pasaje en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Dios le dará poder al sol para que queme a los habitantes de la tierra, cual nunca ha existido algo semejante. ¿Cómo serán esos días, me pregunto, Padre, donde el hombre va a tener unas temperaturas que lo van a quemar, literalmente quemarlo? Ya así pues el hombre va a crear en la tierra, bajo la tierra, sus túneles, sus ¿cómo se llaman? Esto cuando corren los a esconderse en sus... Cuando corren a esconderse, tiene un nombre, no, los judíos corren a sus... Ellos van cuando vienen los drones, todos se esconden. Los búnkeres, creo que es así. Bueno, en todo caso, el hombre en su soberbia, oh no, nos creamos esto, aquello, y escapa. Mire que el ser humano quiere llegar a la luna, a Marte, porque si puede llegar a cualquier planeta, ¿sabe cuál es la finalidad? Cualquier cosa que ocurra, me voy. El ser humano es tan insensato, tan necio, tan testarudo en su corazón, tan duro de cerviz, que de verdad no entienden. Dios no lo va a permitir, y si tiene que derribarlos de lo alto, de allá los derribará. Pero primero es necesario que padezca mucho y yo sea desechado por esta generación. Pero escuche el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, lo que estamos leyendo. Noé halló gracia. 120 años, según los estudios, estuvo construyendo el arca. Tal como Dios le dijo, estas son las medidas, le harás ventana aquí, aposentos acá, todo la vas a calafatear, le vas a hacer de esta manera. Él, de una manera humilde y sumisa, obedeció a Dios. Y el arca es como figura de Jesucristo. El arca salvó a Noé, a todos los hijos de Dios, los temerosos de Dios, Noé y toda su casa. Y salvó a los animalitos que Dios le dio, de pareja a pareja, para que se multipliquen al concluir el diluvio. Ahora con Jesucristo, venga, que es el arca de vida, Jesús. Venga, amiga, amigo mío, sálvese junto con toda su familia. No deje a sus hijos bajo maldición. No deje a sus hijos atrapados en el asco de la podredumbre, de sus adulterios, de sus robos, de sus sicariatos, de sus maldades. No haga eso. Esos hijos suyos no pidieron venir a este mundo, y usted con su pecado los está llevando y dejándolos envueltos en terribles maldiciones. Mire lo que pasó en la generación de Noé. Se perdieron todos esos padres de familia que existieron con sus hijos y con todas sus generaciones. Pero un hombre halló gracia, se salvó con sus generaciones. Noé. Tema a Dios. Vamos a temerle a Dios. Dice el Señor, y voy a ser desechado. Seré desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días
del Hijo del Hombre. Es decir, cuando Jesucristo se manifieste aquí en esta tierra, cuando venga en las nubes y todo ojo lo verá, cuando Él se manifieste, dice que va a ser como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Escuche lo que dice. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto es un pequeño, pero una pequeña revelación que nos da Dios. ¿Cómo fue en los días de Noé? Mientras Noé estaba edificando el arca, creyendo a Dios y temía, Noé tenía temor y esperaba construir el arca porque el deseo de su corazón era salvarse junto con sus generaciones. Ese era el deseo, que Dios esté con él para siempre y él estar con Dios por siempre. Y escuche, dice, como fue en los días de Noé, dice Jesucristo, cuando yo me manifieste, es lo que está diciendo, será como en los días de Noé. Porque dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. A ver, ¿y cómo era? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Es palabra de Dios. Aquí tenemos un poquito la revelación. ¿Cómo fue en los días de Noé? Comían, bebían. Posiblemente Noé fue objeto hasta de burla. Posiblemente cuántos vituperios lanzaron contra Noé. Y al pasar 120 años, si fue así, un poco menos, un poco más, cuánta burla, cuánto lo escarnecerían, cuánto creerían que estaba loco, estaba enfermo. Pero Dios tenía el día, la hora, el momento reservado. ¿Sabe qué me habla 120 años? Del amor y la paciencia del Dios Todopoderoso. Lo único que yo veo en ese periodo de tiempo largo, construyendo Noé el arca, es el amor de Dios. Es ese amor que Dios tiene y ese deseo de que nos reconciliemos con Él. Porque no es la voluntad de Dios, dice en el libro de Primera de Pedro, creo es. Déjenme encontrar ese pasaje lindo, precioso. Es Primera de Pedro capítulo a ver, no es Segunda de Pedro, déjeme, a ver, voy a encontrarlo. Aquí está. Segunda de Pedro capítulo 2. Escuche, porque, versículo 4, el 2, capítulo 2 de Segunda de Pedro capítulo 4. Ya yo sé que se me va el tiempo, vamos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio final. Y si no perdonó al mundo antiguo, que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y libró al justo Lot, también abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos, malos y perversos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservarlos a los injustos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, para ser castigados en el día del juicio. Ay, Dios bendito, Señor del cielo y de la tierra, si Dios no perdonó en el tiempo de Sodoma y Gomorra a los hombres, a las mujeres, a la familia, si Dios no perdonó en el tiempo de Noé, no te va a perdonar ahora si no te arrepientes. Ahora más, cuando tenemos una puerta tan grande, el cielo se abrió con Jesucristo, el Señor de gloria. 120 años de amor y de paciencia divina. Escucha, en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántos se burlarían de Noé viéndolo edificar el arca por tantos años? Pero él no se inmutó.
Él no declinó. Él le creyó a Dios. Él no le dio una ayudadita a Dios como un día mi padre Abraham se equivocó. Él no, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Noé condenó a toda esa generación por su fe, porque él le creyó a Dios. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este Dios bendito y soberano es el Dios que yo le predico. Amiga mía, amigo, este es nuestro Dios todopoderoso, alto, maravilloso. Jesucristo dijo lamentablemente, amigos, amigas, Jesús el Señor de gloria, que vio el futuro y que conoce el pasado, el presente, el fin y todo, dijo, como en los días de Noé, así será cuando yo vuelva a la tierra. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Escuche, sigue hablando el Señor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Cuando yo leo todo esto, es una generación desprevenida, es una generación que no pone atención, están tan bloqueados, tan endurecidos, tan encallecidos, les importa nada, les importa, no aman a nadie, ni a su familia, ni a sus hijos. El marido deshonra a la mujer deshonra al marido, los hijos deshonran a los padres. Es un tiempo de calamidad, es un tiempo de, Dios mío, de falta de valores, de principios. El amor está muriendo, está acabando por completo. Dice, comían, bebían, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El versículo que sigue dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en esta tierra. Así será. Es ahora la oportunidad que Dios te está dando para cambiar. Amiga mía, amigo, padre de familia, esta es la oportunidad que Dios te está dando. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, no levantes tu cerviz contra Dios. Vuélvete ahora. El llamado de Dios se sigue extendiendo sobre toda la faz de la tierra. Me está usando a mí, está usando a sus siervos por todo el mundo, llamando al hombre al arrepentimiento. Nos está buscando Dios, no eres tú el que lo buscas. Dios te está buscando, hombre, mujer, varón. Dios te está buscando, quiere que dejes esa vida de pecado. Él es santo, santo, santo. Y cuando él vio en el libro de Génesis capítulo 6, le dolió en su corazón, viendo que la maldad y los pensamientos inicuos y malos eran más. Cada día aumentaba la maldad en el corazón del ser humano. Entonces dijo Dios, los raeré, acabaré todo, quitaré toda vida de la tierra. Pero un hombre era como un faro destellante en medio de unas tinieblas espesas. Ese hombre halló gracia. Su nombre era Noé. Ese hombre le creyó a Dios y por haberle creído condenó a esa generación por incrédulos. Él creyó, él preparó un arca para salvarse él y para salvar a toda su familia, porque él había engendrado hijos y él tenía una generación bendita. Él tenía una generación bendita. Mis amigas, mis amigos, ¿qué generación tienes tú? ¿Con quiénes están tus hijos? ¿Con el diablo o con Dios? Por favor, como tú eres, así serán tus hijos, así serán tus hijos. ¿Cuántos hogares están totalmente abandonados porque trabaja él, trabaja ella, trabajan todos? Con esto termino. Algo que me llamó poderosamente la atención en Rusia. Me llamó la atención. Ese presidente de allá, yo no lo conozco. Ese hombre, ¿sabe qué? Vi una noticia. Estaba él honrando, dando medalla, no sé, algo, pero estaba honrando a familias numerosas. Y pasó un hombre con su mujer con 16 hijos. Pasó luego un hombre con una mujer con 14 hijos, de lo que recuerdo. Luego pasó un hombre y una mujer con 12. Y creo que después uno con 10, con 9. Honró varias familias.
pero me quedé maravillada de lo que estaba haciendo ese hombre. ¿Por qué? Porque dijo, es que nosotros estamos, para nosotros es, como fue que él dijo, es como un honor honrar estas familias numerosas porque estamos con la familia, apoyamos y luchamos porque la familia, como Dios lo dijo, que la familia se multiplique. Qué precioso, de verdad. Un padre con 16 hijos y su esposa. Yo me quedaba maravillada y yo dije, Señor, ¿y cómo sería el mundo entero si nosotros creyésemos? ¿Cuántos hijos podríamos llegar a tener? 15, 20, 30, no sé, Señor. No es como, ay, no, que la mujer se muere, se desgasta. Nada de eso. Mire hoy lo que se ve, hogares donde ya no quieren hijos, se casan, no quieren hijos, lo que quieren es cirugías estéticas para ponerse más implantes, más hacerlas más grandes, más voluptuosas sus partes y todo, porque eso le gusta al marido. No le gusta a la familia, nuestros hijos. Vamos a tener, yo voy a trabajar de sol a sol, voy a labrar la tierra, como dijo el Señor, voy a trabajar y tú encárgate del hogar y de mis hijos. Qué precioso, de verdad me maravillé. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente en eso que estaba galardonando, premiando a estas familias, honrándolas? ¿No? Qué precioso lo que hablaban las familias. Me quedé, de verdad que me quedé fascinada. Yo estaba conversando con él y digo, me he quedado sorprendida, estoy, no sé, lo que hablaban los padres. Ellos, el padre de 16 hijos habló de Dios. Que ellos, dice, un día se entregaron a Dios y entregaron su familia y que ellos, pues lo que Dios les iba a dar de hijos, ellos querían, eso tendrían. 16 hijos le dio Dios. Y un hogar, otro hogar, como unos 2 hogares, 3 de los que hablaban de Dios y de la palabra de Dios. Me quedé fascinada. Nunca, le decía con quienes hablaba, le dije, nunca en mi vida yo vi algo semejante. Que un gobierno esté premiando o esté incentivando, motivando, dando una medalla, porque eso motiva. Y ellos lo dijeron, esto nos alienta, nos motiva y entendemos que las cosas que hemos hecho han sido correctas. De verdad, fue algo muy bonito, me quedé fascinada. Hoy no se honra eso, Dios mío, decía este presidente que se honra eso, que buscan eso, que la familia sea honrada, los valores, dijo él. Y me quedé, dije, exactamente lo que perdieron las grandes potencias. Deshonraron la familia, se perdieron los valores y todo. Cuando eso ocurrió, la nación va camino al despeñadero. No podemos dejar a Dios y no podemos voltear la espalda y hacer lo que queremos. No quiero hijos. ¿Por qué? Porque las ambiciones, quiero mansión, quiero esto. No, confórmese con lo que tiene. Eran familias bastante sencillas, pero muy bien presentaditas. Qué bien que hablaban y gente que leía este libro. La palabra de Dios. De verdad, primera vez en mi vida que veía yo algo semejante. Que un gobierno esté premiando a las familias numerosas, a la multiplicación de la familia, honrando a la familia, como dijo él, honrando a los valores. Y qué precioso. Y le dijo a este presidente, en lo poco que habló, dijo que él no está acostumbrado a esa clase de ceremonias. Pues él está recibiendo mandatarios, ministros, qué sé yo. Pero que estaba, como quien dice, compungido porque ustedes son hermosos por fuera y por dentro, les dijo. De verdad que sí, qué precioso, me quedé encantada, me quedé fascinada ante algo que yo nunca había visto. Por lo tanto, lo invito a usted ahora, venga Jesucristo, el Señor lo llama, lo ama, lo busca, los quiero con todo mi corazón, si el Señor lo permite, yo voy a estar con vosotros el día jueves, un abrazo fraterno para todas, para todos, creyentes y no creyentes. Los amamos, están en nuestros corazones, seguiremos orando por vosotros y que Dios los bendiga a la distancia. Un abrazo para todos los que están lejos, cerca, un abrazo bien grandote, pero así, un abrazo de oso, como dicen, un abrazo de oso. Que la paz del Señor quede con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, al Dios omnipotente, al Cordero que está a su diestra, la gran puerta. Oh, venid y entrad por esta puerta, dice el Señor, y a su Espíritu que no se... Él es el que contiende con el hombre, convenciendo de pecado, convenciendo, trayendo esa convicción de pecado, que tu conciencia no se endure, tu conciencia no pierda toda sensibilidad. Escucha la voz de tu conciencia, porque es tu espíritu
el que puede estar trabajando, es el Espíritu de Dios que puede estar trabajando y usando tu conciencia para traer esa convicción y traerte a la vida con Jesús de Nazaret, el Señor de gloria. Gracias, Padre, hasta el jueves. Amén.